скака напоет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Все! Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Все вместе! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Держим звук! Все вместе! Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, día de la victoria contra el ejército nazi, nos acompaña Adrián Celaya. Bienvenido, Adrián. Hola Javier, ¿qué tal? Yo ya sabes que encantado de estar contigo y con tu programa, claro. Muy bien, muchas gracias. Hemos empezado el programa con Katiusha, que fue una canción muy cantada durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego en esa victoria contra los nazis el ejército de la Unión Soviética tuvo una importancia capital. Fueron los que destruyeron entre el 70 y el 80% de las fuerzas alemanas y fueron el artífice principal de la victoria de los aliados. Y hoy parece que nos quieren robar la historia, ¿no, Adrián? Que niegan ese papel fundamental de la Unión Soviética y de Rusia en esa victoria. Sí, no es algo del todo nuevo, ¿no? Porque, bueno, es también natural, porque claro, nosotros hemos vivido de los medios fundamentalmente norteamericanos, ¿no? Y yo he visto encuestas durante estos días o análisis sobre encuestas realizadas históricamente en distintos países europeos que nos dicen cómo durante los años 60 la población tenía muy claro en toda Europa que el papel de los rusos de la Unión Soviética había sido fundamental, había sido el más importante en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra la Alemania nazi, y esto se va diluyendo a medida que pasan las décadas. En los 80 ya se le da menos peso, en el 2000 menos, y ahora cada vez menos peso, y cada vez se va dando más a los americanos, que son los que, claro, nos han ido llenando las casas de películas en las que solo aparecen ellos, ¿no? Claro, el número de películas en las que aparecen la lucha de los aliados, digamos, occidentales contra los nazis, comparando con el número de películas en las que aparecen los rusos o los soviéticos, pues es de una desproporción total, ¿no? Y entonces esto ya nos indica que ha habido un cierto movimiento en ese sentido durante muchos años, que bueno, tiene su lógica, ¿no? El que tiene su industria cultural la utiliza, ¿no? Pero sí es cierto que esto se ha acelerado en los últimos años, ¿no? Y en los últimos años tiene unas características muy distintas, ¿no? Que refleja, yo creo que es un síntoma claro de debilidad, ¿no? De debilidad y de una debilidad sobre todo de Europa, de Occidente en general, pero de Europa fundamentalmente, una debilidad conceptual, ideológica, en la que tienen, yo creo que sobre todo miedo a lo que viene, ¿no? Miedo a este avance de los países emergentes, a esta más que previsible victoria de Rusia en Ucrania y sobre todo a lo que va a traer consigo, ¿no? Medvedev hablaba hace unos días, bueno, Medvedev ya sabes que fue presidente de Rusia, siempre suele hacer declaraciones fuertes. No sé si lo comentamos en tu programa el otro día, pero bueno, hizo una declaración donde decía que, claro, no va a ser suficiente con ganar la Rusia en Ucrania, porque el objetivo es la desnazificación. Desnazificar Ucrania no es suficiente, vamos a tener que desnazificar Europa. Entonces, claro, la cuestión es qué quiere decir con desnazificar Europa, pero que no se preocupen, que lo está diciendo en un sentido político, ideológico.
no porque quieran invadir Europa hasta Lisboa, en lo cual no tienen ningún interés, ¿no? Pero si es efectivamente esa victoria rusa en Ucrania, por lógica, va a traer la desaparición de la OTAN, va a traer un incremento sustancial de la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, por lo menos en Europa central y oriental, y si a esto le sumas la debilidad creciente interna del modelo económico, un modelo económico que se agota, de discrepancias internas, del el surgimiento del trumpismo, de una población cada vez menos adicta al sistema, pues esto nos ha creado una Europa, una élite europea tremendamente desconfiada, ¿no? Esto explica darle cada vez más importancia a que se reduzca al máximo el papel histórico de entonces de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, porque piensan que esa referencia histórica va a ser importante, puede ser importante para apalancar ese avance político e ideológico de Rusia y de los países emergentes. Sí, sí que es verdad que ahora hay un cambio en la estrategia, que el ninguneo de la contribución rusa ha sido siempre, o sea, siempre se ha ninguneado, pero ahora tiene un otro carácter. Porque, claro, yo también pienso, China también fue una de las potencias participantes en la Segunda Guerra Mundial, una de las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, además en situación muy similar a la Unión Soviética, porque era una guerra para ellos existencial. Para ellos la guerra empieza en 1937 con el incidente del puente de Marco Polo, y también, como en la Unión Soviética, el gran desgaste del ejército japonés se produce en China. Y sin embargo, el desprecio que ha habido históricamente a su aportación a la Segunda Guerra Mundial ha sido, yo creo que incluso mucho mayor que el que ha habido de la Unión Soviética. Porque las encuestas que tú dices, yo vi una francesa, que era en tal año el 80% de los franceses pensaban que la aportación soviética había sido fundamental. En tal año el tal, y así hasta que llegaba casi a nuestros días y decían que eran los yanquis los que habían ganado la guerra, ellos solos en las encuestas. Pero China siempre se ha despreciado cuando su papel ha sido tan fundamental o el mismo que el de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, y si le pones cifras, se habla de cerca de 27 millones de muertos en la Unión Soviética y de 20 millones de muertos en China, ¿no? Esto ya nos da una idea de la tragedia que fue para estos países y del enorme esfuerzo y el esfuerzo histórico que realizaron para vencer a Alemania y sus aliados en un caso y a Japón en el otro caso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, y luego también te quería preguntar, porque hoy parece que hay un intento de ver la guerra hoy y desde hace muchos años, desde el punto de vista alemán. Yo veo podcasts de la Segunda Guerra Mundial, veo documentales, veo incluso películas. Se hacen películas sobre las SS y poniéndoles en valor, o sea, poniéndoles valores morales, Vemos Stalingrado. Stalingrado siempre lo hemos visto desde el punto de vista alemán, no desde el punto de vista soviético. Si tú le preguntas a alguien generales de la Segunda Guerra Mundial, te va a decir 4 o 5 alemanes. Posiblemente no te sepa decir uno soviético, ni Zhukov siquiera. Entonces, a mí me sorprende mucho eso, el que hoy se intente ver la guerra desde el punto de vista de los nazis, coño, y despreciando eso. Bueno, solo hay que ver que van a hacer una celebración en Alemania sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué opinas de esto, Adrián? Sí, bueno, está por un lado ese factor que hemos comentado de, bueno, quién controla la industria cultural sobre todo, ¿no?
Y entonces el que controla la industria cultural, el que hace las películas, pues de alguna forma tiene esa capacidad de apropiarse de la historia, ¿no? Pero luego también hay que analizar qué es lo que está detrás de esos fenómenos y qué es lo que está detrás de lo que fue entonces Alemania, ¿no? Del nazismo alemán y del fascismo italiano, ¿no? Y que es algo que no ha desaparecido en absoluto. Es decir, el nazismo desaparece como partido político con ese nombre, ¿no? Como gobierno creado por ese partido, lo mismo que el fascismo en Italia, pero todos los grupos corporativos y los grupos de interés que estaban detrás, ahí siguieron, ¿no? Se mantuvieron e incluso, ya sabes que al final de la guerra utilizaron de forma masiva los servicios, pues, de jerarcas nazis, de responsables de mandos del ejército nazis para distintos fines, ¿no? Primero para reconstruir los servicios de inteligencia, para poner en marcha la CIA, para la industria, reactivar la industria norteamericana, pues la industria espacial, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue una readecuación masiva de partes fundamentales de lo que había sido básicamente el nazismo. Quiero decir que lo que es el fundamento del nazismo como un movimiento corporativo, que al final es un instrumento de las corporaciones para hacer frente a los retos que entonces tenían, que eran un movimiento obrero revolucionario muy agresivo y que para ellos era un peligro, y a la Unión Soviética. Esto es clarísimo y está perfectamente contrastado, ¿no? Entonces, pero lo que está en el fondo del nazismo no es lo que nos enseñan las películas sobre el nazismo, es ese movimiento corporativo que está detrás y que está dispuesto a defender el nazismo o a partidos que se llamen nazis o partidos que se llamen de otra forma en la medida que les sean útiles para defenderse, ¿no? Y ahora estamos en un contexto histórico en cierta forma comparable, muy comparable, ¿no? Porque antes era la amenaza de la Unión Soviética, ahora no está la Unión Soviética, pero están los países emergentes como amenaza externa, ¿no? Antes había una crisis económica y ahora tenemos un modelo económico creciente cada vez más agotado, ¿no? Y antes había un movimiento obrero muy agresivo que ahora no hay, pero ahí fundamentalmente a través de Internet, dentro de la propia Europa, se ha desarrollado una disidencia creciente con respecto al sistema, ¿no? Entonces, todo esto crea un conjunto de elementos que hacen que las élites estén en una situación de pánico muy comparable con la que sentían, el pánico que sentían entonces. Entonces, no es extraño que a la hora de buscar elementos de autodefensa, pues intenten redefinir la historia en la medida necesaria para protegerse y utilicen luego los elementos políticos que en cada caso les sean útiles, ¿no? Pues, por ejemplo, en Alemania, pues ahora están encantados con el nuevo gobierno alemán, evidentemente, ¿no? Que es un hombre de BlackRock, mucho más agresivo todavía que los socialdemócratas en el tema de Ucrania, que les va a defender a toda costa, mucho más belicista que a los que les acusan de extrema derecha, ¿no? Entonces ahora pues, no les interesa una extrema derecha conservadora, pero que tiene su autonomía con respecto al poder corporativo, y sí les interesa a otros más aparentemente centristas, democristianos, etcétera, pero que están dispuestos a cumplir sus órdenes, que van a ser más o menos belicistas o más o menos agresivas según interese a ese poder corporativo, ¿no? Entonces, dentro de todo ese movimiento, pues encaja perfectamente una utilización de todo, de la historia, de las versiones que se dan sobre lo que sucedió durante la guerra. No es extraño, ahí entra lógicamente una demonización al máximo de los que se pueden considerar o psicológicamente la gente los puede interpretar como los antecesores de la Rusia actual, ¿no? La demonización al máximo de ese sistema es necesaria, y por otro lado, pues digamos, relativizar, por ejemplo, las culpas del nazismo, porque cuanto más malo sea el nazismo, digamos, cuanto más malvado sea el nazismo, mejor queda la imagen de la Unión Soviética que le derrotó, ¿no? Entre otras cosas, claro. Claro, efectivamente. Dices que
Claro, el nazismo estaba amparado y apoyado por las grandes multinacionales y eso es evidente, por las grandes empresas alemanas. No, Tú, no solo alemanas, ¿eh? bueno, es verdad, No solo alemanas. es verdad. Alemanas, británicas, norteamericanas, holandesas, etcétera. Sí, sí. De hecho, se podría hablar mucho de los apoyos de ciertos sectores estadounidenses y británicos Claro. a los nazis. Pero bueno, ¿y tú crees que esta nueva extrema derecha alemana no tiene esos apoyos o no es también procorporativa? Porque aquí en España nos ha salido un partido de extrema derecha, entre comillas, también, pero está totalmente vendido a las multinacionales, igual que PSOE y PP. O Sí. por lo menos esa es mi impresión. Sí, a mí me da la sensación, ¿no? Es un tema que hay que conocer seguramente en cada país, ¿no? Me da la sensación de que hay diferencias muy importantes entre ellos. Eh, yo, por si acaso, prefiero llamarles conservadores antes que de extrema derecha, porque creo que se utilizan demasiado fácil esos conceptos de extrema derecha y extrema izquierda, ¿no? Porque, claro, tradicionalmente extrema derecha o extrema izquierda son los grupos que quieren, digamos, cambiar el régimen o el sistema por la fuerza, o por una revolución, o por un golpe de Estado y tal. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que como en las últimas décadas, desde los 90, se han aproximado tanto las fuerzas políticas del sistema, del partido único que le llamamos nosotros, pues claro, a cualquiera que disienta un poco, pues se hace muy fácil llamarle extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? Porque llama mucho la atención. Entonces, bueno, yo prefiero por eso llamarles conservadores sin prejuzgar que, bueno, que en algún caso pueden ser realmente entrar en esa, lógicamente, en esa calificación de extrema derecha. Pero sí es posible que en España estos grupos transmitan una imagen de agresividad que no tienen, por ejemplo, en otros países. Y esto puede tener relación quizás con los efectos de la herencia del franquismo. No lo sé, puede ser. Puede ser, esto se ha dicho también, ¿no? Y luego, efectivamente, en algunas posiciones tienen postulados muy liberales, mientras que otros grupos son más intervencionistas. Los grupos de Francia de reagrupamiento nacional, por ejemplo, han cambiado recientemente, porque durante muchos años han sido intervencionistas, desde el punto de vista socioeconómico, más bien golistas, ¿no? Y en los últimos años están acercando a los postulados más liberales. Es posible que sea una forma de tomar contacto con ciertos sectores empresariales, ¿no? Pero es que esta es la cuestión clave. Claro, los conservadores, digamos, se convierten en extrema derecha o en fascismo, etcétera, cuando se ponen al servicio de grupos corporativos que necesitan medidas, digamos, estrategias extremas, ¿no? De carácter dictatorial, belicista y tal. Pero claro, en este momento las estrategias belicistas se las están desarrollando estos grupos socialdemócratas, democristianos, etcétera, perfectamente, ¿no? Entonces no necesitan ese apoyo. Y por otro lado, estos grupos conservadores, al contrario, pues han desarrollado, en algunos países por lo menos, posiciones aparentemente anticorporativas, lo cual no encaja en ese concepto, digamos, de extrema derecha tradicional que les vincula al fascismo y al nazismo. Pero esto no quiere decir que no pueda cambiar. Es decir, si en un momento determinado estos grupos corporativos piensan que necesitan tomar el poder en Europa con medios más radicales, dictatoriales, digamos, ¿no? Porque las otras estrategias no han funcionado, los grupos tradicionales no se prestan a ello o no son capaces de dar ese paso y tientan estos grupos conservadores y se prestan a ello, pues ya tenemos ahí el cóctel, ¿no? Diciendo, oye, ¿quieres llegar al poder? Pues yo te llevo al poder, pero ahora te vas a poner a mi servicio. Vas a poner en marcha una dictadura en base a lo que son mis objetivos corporativos. Claro. Eso sería un escenario posible, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y algunos grupos de extrema derecha son claramente procorporativos.
Y el ejemplo es lo que has dicho de Francia. Yo seguí un poco la campaña electoral y dices, es que no difería en casi nada de lo que decía Vox, ¿no? O sea, menos impuestos, menos Estado, al fin y al cabo. O Sí, sea, es curioso porque del lepenismo se había dicho que, ya sabes, que se había convertido en el partido de la clase obrera francesa. Y precisamente en base a políticas sociales e intervencionistas que la izquierda tradicional había abandonado, ¿no? Entonces, esto le había facilitado ocupar ese lugar de la izquierda. Y sin embargo, en los últimos años se ha pasado o ha dado pasos muy claros hacia posiciones más liberales. Bueno, vamos a ver, pero tampoco parece que esto esté afectando demasiado a su base electoral, por ejemplo. no, es que yo creo que ya la gente está tan harta de todo Mm. que dice, bueno, mira, que salga el sol por donde salga y a ver si esto supone algún cambio. Alguien que cambie en la dirección que sea, ¿no? Eso es. Sí. Que cambie la cosa porque, claro, ven que se vota a los socialistas. Hacen lo que hacen. Que votan a los populares. O su... Vamos, o lo mismo lo que había en Francia, que no me acuerdo cómo se llamaban. Que luego ven que también les han decepcionado. Votan a los liberales y nos sale Macron. Ves que hace exactamente lo mismo. Dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Votar, creerte a la izquierda que ha salido al fin y al cabo del Partido Socialista, aunque parezca más radical, a Le Pen, a quién crees. Y yo creo que es un poco eso, porque ven que van tomando opciones y que todos hacen absolutamente lo mismo. Desde la crisis de 2008 hemos visto que todos hacen lo mismo. En muchos países los partidos tradicionales han caído y en otros, pues como en España o como Reino Unido, se han mantenido muy debilitados. Pero vamos, que ningún partido de los que ha entrado en ninguno de los países ha hecho ningún cambio. Sí, yo creo que ahora estamos en un momento distinto, ¿eh? Pero efectivamente en este periodo del neoliberalismo, a partir de la Guerra Fría, han desaparecido las opciones alternativas reales, ¿no? Es decir, con unos nombres o con otros, pero al final nadie que quisiera hacer algo fuera del modelo, pues tenía posibilidades de éxito y entonces o han desaparecido los que querían hacer algo o se han ido adaptando al modelo y punto, ¿no? Entonces Claro, dicen, no somos neoliberales, sí, pero ¿qué planteas para salir del neoliberalismo? Nada. Pues entonces eres neoliberal. Claro, trabajas en el neoliberalismo, no planteas nada para salir del neoliberalismo, pues eres neoliberal, ¿no? Te claro. llames a ti mismo como te dé la gana, ¿no? Pero yo creo que ahora está cambiando el contexto, ¿eh? Y precisamente por las mismas razones que cambió antes. Es decir, el contexto cambia radicalmente cuando desaparece la Unión Soviética. Precisamente al desaparecer esas grandes alternativas globales, pues se sienten las corporaciones con las manos limpias para gestionar Occidente a su gusto, ¿no? Y ahora, precisamente por esta pluralidad geopolítica, yo creo que la pluralidad real se va a imponer por sí misma, ¿no? Seguramente. O va a ser mucho más fácil que existan opciones realmente distintas, ¿no? Otra cosa es que mientras sigan los esquemas actuales de poder, les dejen cambiar las cosas a través de elecciones democráticas, gobiernos, etcétera. Porque claro, también en la Guerra Fría había opciones realmente distintas, pero cuando el Partido Comunista en Italia se acerca al poder, pues empiezan a hacer de todo para que no llegue, ¿no? Por ejemplo. Pues Entonces, sí. con eso hay que contar. Y en ese tipo de contextos nos vamos a poder mover más a partir de ahora. No tanto en el que nos hemos movido en los 30 años anteriores. Creo yo, ¿eh? Creo yo más por la lógica geopolítica. Pues ojalá sea verdad, Adrián. Porque es que además esto, dices, no, es España o es... que se tiende mucho a centrar en lo interno del país. Pero yo el otro día, por ejemplo, vi un podcast de una argentina que vive en Suecia y hace un podcast junto a una sueca que habla maravillosamente bien español.
Y entonces empezaron a contar cómo estaba Suecia y cómo fue cambiando Suecia desde, exactamente igual que nosotros, desde los años 90. Cómo se privatizó la educación, cómo se privatizó la sanidad, cómo se privatizaron los sectores estratégicos, cómo... O sea, la Suecia de Olof Palmer, es que... y dices, es que es lo mismo que pasó en España. Es que es lo mismo que pasó en España. Y dices, es que ha pasado en toda Europa. Entonces, claro, dices, te preguntas, ¿tiene alguna posibilidad de cambio esta Europa? Sí, yo creo que sí, ¿eh? El contexto Sí, geopolítico es distinto, pues hay sectores muy importantes de la población, lo hemos comentado, que quieren cambio, faltan alternativas, pero yo creo que esto va a estar muy ligado pues bueno, en concreto a lo que hemos comentado antes, a la victoria rusa en Ucrania y ese avance de los países emergentes. Yo creo que vamos a estar en 4 o 5 años de convulsión política muy fuerte. En los grupos conservadores están cogiendo mucha fuerza en muchos países, están tomando medidas extraordinarias para que no lleguen al poder, lo han hecho en Rumanía, en Alemania, en Francia, etcétera, ¿no? Y en Europa Central y Oriental los países emergentes van a tener un peso creciente y esto pues va a influir inevitablemente, ¿no? Porque claro. las alternativas ya están aquí, ¿no? Están encima de la mesa. Os voy a recordar que Adrián Celaya tiene su canal de YouTube que se llama Ekai Center y que hace un programa en DMC Geopolítica. Y es que voy a comentar un programa que hicisteis hace 2 o 3 semanas sobre un artículo que había salido del reparto del mundo, que era algo así como América para los americanos, Sí. Europa para Rusia y Asia para China, básicamente. Está claro que a Estados Unidos, Europa ya no le importa nada. Nos quiere como para dar dinero a sus multinacionales y poco más. Pero ese control de Rusia traería un cambio político, o sea, más control estatal de la economía, más planificación, o las multinacionales se adaptarían a esa influencia rusa. O incluso voy más allá. ¿Sería posible eso? Yo creo que en Reino Unido sería imposible. Reino Unido es una isla y quedaría en el lado de la influencia yanqui, pactasen lo que pactasen, pero ¿sería posible eso y traería un cambio? Claro, si lo pensamos desde la perspectiva de tal como están ahora las cosas, parece algo imposible, ¿no? Porque esto puede estar relacionado también con ese concepto que se manejaba a principios de siglo de la Europa desde Lisboa a Vladivostok, ¿no? Es decir, desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Y es un concepto que se manejado en Rusia, que los rusos presentaron un par de veces en Europa Occidental. En un momento determinado, Angela Merkel habló positivamente de ese concepto, pero bueno, no fue más allá de una discusión conceptual, ¿no? También, casualmente, hace unas semanas, Arnaldo Otegi, el dirigente de Bildu, hizo referencia a un concepto parecido, se referencia a que De Gaulle hablaba de una Europa del Atlántico a los Urales. Dijo, a mí me sorprendió, pero dije, bueno, pues algo están pensando esta gente, ¿no? Y bueno, es un concepto que quedó ahí, ya digo, en estas discusiones de principios de siglo, y luego las cosas se fueron torciendo, pero que a mí no me extrañaría nada que volviera a surgir una vez que termine el conflicto en Ucrania. Ahora, claro, las cosas están tan chocantes, pero todo el mundo sabe que cuando termine el conflicto bélico se va a volver a restablecer las relaciones económicas con Rusia. Económicas, por lo menos. Es que es algo tan imprescindible
que enseguida van a surgir las tensiones para que eso se ponga en marcha. Y esa seguramente va a ser la base para que unos años después se replanteen este tipo de temas. La velocidad de ese proceso va a depender de qué pase con esa convulsión política en Europa, ¿no? Esa convulsión entre distintos sectores, porque probablemente vamos a tener unos gobiernos que miren hacia el este y otros que miren hacia Estados Unidos y otros que estén más obsesionados con defender lo que les queda, ¿no? Pero no es descartable en absoluto, primero, que ese contexto se plantee, ¿no? En una Europa de Lisboa a Vladivostok, bueno, que vaya evolucionando de forma progresiva en determinados ámbitos, yo creo que la influencia política e ideológica de Rusia pues va a ser muy alta, ¿no? Va a ser por lógica, independientemente de ese concepto de la revista Newsweek que comentabas, de que esto obedezca a un reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos, China y Rusia. Que se está hablando de ese acuerdo entre Estados Unidos, China y Rusia sobre el futuro del mundo, yo creo que hace años que se habla de ese tema y que muy posiblemente eso está sucediendo, ¿no? Que frente a las apariencias en la guerra arancelaria y tal, esas conversaciones existen, ¿no? Y que es muy posible que algo parecido se esté acordando. Claro, ¿qué pasa con Europa Occidental? Pues Europa Occidental es un contexto, yo digamos que en sí mismo no es demasiado apetecible para nadie, ¿eh? Con retos históricos de futuro impresionantes, de tipo pues, demográfico, de deuda, etcétera, ¿no? Pero claro, que por el propio interés de Europa, más que por el de Rusia, que ya ha conseguido pues, alternativas económicas muy razonables, pero la complementariedad, por ejemplo, económica entre Rusia y Europa Occidental es tan grande que no es en absoluto descartable que eso vaya entre el impacto político, la debilidad de la victoria rusa en Ucrania, el avance de los países emergentes, la debilidad intrínseca europea, las necesidades económicas, todo eso puede apuntar perfectamente en esa dirección. Lo que comentabas tú de las multinacionales, sí, yo creo que en ese contexto se irían adaptando en la medida en que puedan, ¿no? Porque, claro, hay multinacionales y multinacionales, ¿no? Vamos a ver, hay multinacionales, si pensamos, por ejemplo, en lo que se ha hecho en China y en Rusia, ¿no? Hay multinacionales cuyo trabajo, cuya forma de actuar y cuyo marco de propiedad es probablemente incompatible con un modelo, digamos, intervencionista como el de estos países, un modelo en el que el gobierno está por encima de las grandes empresas. Esto no quiere decir que las grandes empresas privadas desaparezcan, ¿no? Quiere decir que desaparecen de muchos sectores estratégicos o quedan muy relegadas en esos sectores estratégicos y que en los otros sectores estratégicos quedan muy claramente sometidas al gobierno, ¿no? En el sentido de que se toman medidas para asegurar que no van a incidir en la vida política, en la vida social, en los medios, etcétera, ¿no? Y a ese contexto se van a tener que adaptar. Es decir, pues bueno, intentarán trabajar como grandes empresas privadas dentro de ese ámbito, ¿no? Claro, esto es compatible, por ejemplo, con modelos como el de los grandes fondos de inversión, BlackRock, etcétera. Bueno, pues muy, muy probablemente ese modelo de BlackRock es una forma muy interesante para el control público. Es decir, ese modelo en el que hay un fondo que participa en las multinacionales con un 5 o un 10%, es un modelo, por ejemplo, muy utilizado en China para influir sobre determinadas corporaciones privadas, ¿no? Asegurando que no se salen de ese marco que es, digamos, de eficiencia, productividad, producción de bienes y servicios, que es el que se les atribuye, ¿no? Entonces, bueno, pues que BlackRock o State Street, etcétera, pasaran a ser instrumentos de influencia pública sobre determinadas empresas privadas, pues no sería ningún disparate, ¿no? El modelo ruso, que no es tan diferente del chino como parece,
porque yo creo que están avanzando en la misma dirección. Es muy diferente el punto de partida, pero avanzan en la misma dirección dentro de ese concepto básico, ¿no?, de gobiernos por encima de las empresas privadas. Y también, relacionado con ello, pues un peso fundamental de la empresa pública en los sectores estratégicos y en empresas intensivas en capital, ¿no? Entonces, es un modelo que ha demostrado que está funcionando bien, que responde a las necesidades objetivas de la economía y de la sociedad, que se adopta no en base a prejuicios ideológicos, sino en base al análisis objetivo de la situación en cada caso, qué es lo que tiene que ser privado o público en cada sector o en cada empresa desde la perspectiva de los intereses generales. Eso es lo que hay que imponer y lo que nosotros ya no sabemos. No sabemos hacer porque estamos impregnados de fanatismo privatista, ¿no? Entonces, ese modelo está claro que es más eficiente, que les está funcionando muy bien a los países emergentes, que el nuestro no funciona, que el modelo alternativo que sustituye al actual va a tener que ser de una forma u otra más intervencionista, porque eso lo reconocen ellos también, pero el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los análisis que ha hecho McKinsey sobre el futuro del modelo, todos están reconociendo, el modelo está agotado, no podemos decir mucho sobre el nuevo modelo, pero va a tener que ser un modelo más intervencionista, ¿no? Eso lo están reconociendo, ¿no?, frente a lo que ha sido el neoliberalismo, ¿no? Y claro, dentro de ese intervencionismo, yo creo que la influencia durante estos años del modelo emergente de Rusia y de China, pues muy probablemente nos va a llevar en esa dirección. Ahí lo que falta es el elemento social, el elemento político, de fuerzas políticas internas en Europa que empujen en esa dirección. Eso es lo que nos falta y lo que deberíamos intentar crear en los próximos años. Claro, eso es imprescindible. Si es posible, claro. Porque lo que está claro es que el modelo de depredación de estas grandes multinacionales lleva al desastre. En Estados Unidos, un 17% de gasto sobre el Producto Interior Bruto, de gasto en sanidad, para tener la sanidad como la tienen. El gasto en armamento tan brutal que tienen, pero es que es tan brutal que es superior al de los 10 países siguientes que gastan en armamento. Un país que, hombre, tiene población, pero no tiene tanta población como para ese gasto. Eh, y, y eso no es por el interés del país, es por la depredación de las grandes compañías multinacionales a las que les dejan hacer lo que les dé la gana. Y en España, pues vamos por ese camino. Vamos ahora con el gasto en defensa. ¿Dónde? Uy, se nos ha ido Adrián. Vale, te ha sido un minuto, no sé por qué. Sí. ¿Dónde estaba que me he ido? Ah, sí, que vamos por ese camino. El gasto en defensa que dicen que vamos a hacer va a ser para engordar a las grandes multinacionales de armamento, no para desarrollar nuestra industria, no para... entonces, pues sí, está claro que el modelo es fallido y el modelo hay que cambiarlo. Sí, bueno, sobre este último punto, sobre el gasto militar, en parte, está claro que va a ir a empresas norteamericanas, ¿no? Pero yo no descartaría que una parte importante de ese gasto esté pensando en mantener viva lo que queda de la industria europea, ¿no? Viendo que al final, si recuerdas el informe Draghi de otoño, ¿no?, que bueno, fue yo creo un referente muy interesante de autoconfesión, ¿no?, por parte de las élites europeas del desastre que ellos mismas han provocado en Europa. Porque claro, la lista de problemas que pone sobre la mesa una persona como Mario Draghi, tan implicada durante tantos años en la élite política y económica de Europa, pues una lista de problemas creados por ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, todos esos
ya me he ido del punto de partida. Me ha pasado a mí antes. Sí, me he ido del punto de partida, ¿no? Estábamos hablando del gasto desmesurado Ah, que sí, sí, tienen sí. los Estaba a punto estados. no, sí, porque que a cuenta de ese informe Draghi, en ese informe Draghi, eso es que se hablaba de cientos de miles de millones de incremento en la inversión, ¿no? Ya no recuerdo ahora porque tengo bailadas las cifras entre uno y otro, pero ahora nos está hablando la Unión Europea de cientos de miles de millones para inversión en gasto militar, ¿no? Y entonces dicen, pues no es extraño que estén pensando en que la forma, porque claro, todo el mundo decía, sí, hablas de, no sé si eran 500.000 millones o 600.000 millones los que planteaba que había que incrementar la inversión. Pero todo el mundo decía, sí, pero a ver de dónde sale esto, ¿no? Dicen, bueno, igual si nos convencen a cuenta del gasto militar de que invertir en armamento unos cientos de miles de millones, pues ya hay empresas como, por ejemplo, la propia Volkswagen, que ha dicho, yo voy a cerrar plantas de automóviles, pero igual las puedo mantener para fabricar tanques, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es, creo que lo comentamos el otro día, es la estrategia que utilizó la Alemania nazi, ¿no? Para salir de una crisis económica endeudándose con instrumentos extraños, como ahora sería utilizar deuda en países sobreendeudados, ¿no? Pero endeudándose para impulsar a través de la carrera armamentística a corto plazo un renacimiento o un renacimiento económico, pero claro, que te deja a medio plazo en un contexto tremendamente peligroso, ¿no? Claro. Porque, ¿qué haces con todas esas armas, no? Aquí, o se las vendes a alguien, si eres un país más o menos pequeño, pues igual encontrar mercados, pero Europa, ¿quién le va a vender todas las armas que fabrique? Esa parte que ha entregado a Estados Unidos ahí queda, pero si tú creas te dedicas a impulsar tu propia industria militar o la dedicas a una guerra, efectivamente, esa guerra ya preanunciada para dentro de 4 o 8 años, o qué haces con ello, ¿no? No vas a fabricar los tanques y luego al de 3 años tirarlos al mar, ¿no? Para seguir fabricando, ¿no? Eso no van a poder hacerlo. No, desde luego, ahora nos modernizamos, ahora compramos un montón de material y claro, ese material, los aviones se quedan obsoletos y se cambian, pero los misiles, pues todo eso habrá que hacer algo con ello, eso está claro, eso está clarísimo. Eh, Cambiando de tema, ayer os vi en el programa que hicisteis en TMC también y hablabais del rearme alemán y de los acuerdos del final de bueno, acuerdos, las imposiciones a Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me ha generado una duda, eso que hablasteis de unos acuerdos de capitulación de un final de la guerra o unos acuerdos de lo que sea. ¿Hay algún límite de tiempo en que esos acuerdos tienen vigor o se hacen sine die? Sí, vamos a ver. No recuerdo exactamente porque ahí hablamos en un momento de cómo había Alemania está política constitucionalmente condicionado por los acuerdos que se tomaron al final de la guerra, que en realidad no tiene una constitución propia, sino que es una constitución impuesta por los poderes ocupantes, y luego de cómo se puso en marcha las medidas de rearme, y de reconstrucción alemana al final de la guerra, bueno, al final de la guerra no, durante la posguerra, en el momento en que cambia rápidamente la percepción y pasan de considerar la Unión Soviética un aliado a considerarla el enemigo, ¿no? Y empiezan a ponerse como objetivo primero la reconstrucción de Alemania, es decir, que Alemania no caiga también, digamos, lo que con la terminología entonces en manos del comunismo, tenemos que convertir a Alemania por un lado y a Japón por el otro, al contrario, en barreras frente al comunismo, y les aportamos todos los recursos necesarios para que se reconstruyan rápidamente, y en el caso de Alemania,
que crezca más que Alemania Oriental a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces se pasa de castigar a Alemania al contrario, a que Alemania reciba todos los recursos necesarios para frenar el comunismo, ¿no? Y con Japón hacen algo parecido. Sí, no, pero yo a lo que voy es... pongo el ejemplo de la capitulación alemana de la Segunda Guerra Mundial, pero voy a todos los acuerdos que se toman cuando acaba una guerra. ¿Eso es para siempre o hasta que haya otra guerra o en el derecho internacional esos acuerdos tienen un límite? Llega un momento que dicen, mira, han pasado 100 años, pues ya no hay este acuerdo de capitulación y Alemania vuelve a ser libre para actuar económicamente o como sea, como quiera. Esa es mi duda. Sí, yo no creo que haya una limitación en derecho internacional, pero yo creo que eso es una dinámica de hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, si Alemania se compromete a reconocer en la capitulación, a reconocer determinadas fronteras, ¿no? Pues o determinados cambios de fronteras, pues lo reconoce. ¿A cuánto dura eso? Pues indefinidamente. Indefinidamente, pero ¿el país queda comprometido? Sí, pero claro, el país como tal, Alemania en su momento podría tomar una decisión de dejar de reconocer y provocar pues las reacciones que pudiera provocar, ¿no? Es decir, denuncio el tratado de capitulación de la guerra y ahora pues no reconozco las fronteras con Polonia, por ejemplo, ¿no? Pues Vale, vale. podría suceder. Hombre, los ingleses siguen en Gibraltar, en España, o sea que sospechaba que no había ningún tope temporal, pero claro, me genera muchas dudas. Y ahora, lo que comentabais en el programa de ayer, Alemania se está rearmando, Japón se está rearmando. Y hombre, ambos países tienen un peligro histórico bastante notable. Porque... No, di, Adrián. No, que el fondo yo creo que es el que comentábamos antes, es decir, los grupos corporativos que crearon el fascismo y el nazismo utilizan a estos países cuando les interesa, cuando no les interesa, pues los mantienen en un segundo nivel. A partir de la Segunda Guerra Mundial interesó rearmarlos económicamente y los rearmaron económicamente, y si ahora les interesa rearmarlos militarmente, bélicamente, pues los rearman. Y en ese contexto estamos, ¿no? O sea, que no es tanto las decisiones que esos países tomen, porque claro, Friedrich Merz es un hombre de BlackRock, ¿no? Sí, indudable. Entonces, como Macron es un hombre de Rothschild, ¿no? Pero bueno. Por cierto, hablando de BlackRock, ya cambiando de tema del todo, salió BlackRock del accionariado de Redeia, de Red Eléctrica. ¿Por qué? ¿Habéis estudiado por qué ese abandono? Porque es muy extraño, ¿no? Parece como si se esperase en alguna acción política que les fuese a perjudicar o algo así, ¿no? sí, no, la verdad es que no tengo una interpretación, ¿eh? No puedo especular sobre ese tema. Pues a mí la verdad es que me ha resultado muy curioso porque además fue días después del apagón. Como si dijesen, hostia, la hemos liado muy gorda, vámonos, que aquí igual se nos han acabado los dineros que sacar. Y me resultó muy curioso. Sí, pues ya lo voy a mirar porque efectivamente es llamativo. Sí, sí. Sí, que la noticia ha sido que se lo ha quedado Florentino Pérez, creo, las acciones de BlackRock, pero no el por qué ha salido BlackRock del accionariado, que a mí es lo que me resultó más curioso cuando leí la noticia. Digo, bueno, ¿y esta gente por qué ha hecho esto? Que no tiene sentido así en sí mismo. ¿Por qué ha habido un apagón? Porque se esperan una acción política que les va a perjudicar. Porque es que incluso, aunque vamos a suponer que el Estado se vuelve responsable, porque admitamos que el apagón fue por codicia pura y dura de las... O al menos eso creo yo, de las multinacionales estas energéticas. Pero bueno,
pongamos que el gobierno se vuelve responsable y dice esto no puede ser y esto no puede volver a pasar y tenemos que controlar nosotros esta empresa del todo y nacionaliza, a ellos les van a pagar lo que valen sus acciones más un porcentaje de indemnización. Eso es lo que dice nuestra Constitución que hay que hacer en caso de expropiaciones. O sea, ellos no iban a perder en ningún caso. Por eso la salida me resulta tan curiosa. Pero bueno. Pues sí, es un elemento extraño más a añadir a las distintas especulaciones sobre el famoso apagón, ¿no? Pero bueno. Sí. Y bueno, volvemos al tema. Al tema de inicio de la charla y el del título. Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ahora ha cambiado mucho Europa desde entonces. Los que antes eran enemigos ahora son aliados y los que antes eran aliados ahora son enemigos. Me refiero a las grandes potencias, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, China. Y nos dicen que el que tiene las de perder en esto es Rusia, que es el que más solo está. Pues hoy, en la celebración del Día de la Victoria, en el desfile de las tropas en la Plaza Roja en Moscú, se ha producido un hecho curioso, ¿no? Y vamos a poner un cachito del desfile que creo yo que habla mejor que de lo que lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Voy a compartir ese cachito del desfile para que lo veáis todos y ahora... perdón. Y ahora te doy paso a ti una vez visto esto, ¿vale, Adrián? Sí. Hombro luchando contra el nazismo. Hoy damos la bienvenida en el desfile a las unidades militares de los ejércitos de la Comunidad de Estados Independientes. ¡Oh! Ejércitos de la antigua Unión Soviética. Vamos ahí. Azerbaiyán. Con sus últimas armas, Azerbaiyán. Por la Plaza Roja marcha la unidad de fuerzas de mantenimiento de la paz de la República de Azerbaiyán. Encabeza la formación de desfile el teniente coronel Amirbek Ranaldano. Héroes de la guerra de Nagorno-Karabaj, algunos de ellos con sus distintivos, como pueden ver. Pasa frente a las tribunas la formación de desfile de la Quinta Brigada Destacada Especial de las Fuerzas Armadas de la República de Belarus. Dirige la formación de desfile el coronel Nikolai Smekovich. Las Fuerzas Armadas de la República de Kazajstán están representadas por la formación de desfile de tropas aerotransportadas. Encabeza la formación el coronel Almaz Yulegenov. Kazajistán es uniforme igual al uniforme ruso moderno, como pueden ver. El AK-12 también podemos ver algunas armas de Kalashnikov. Marchan los soldados del batallón de la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas de la República Kirguisa. Encabeza la unidad el coronel Nurbek Dushenbayev. Hostia. La formación de desfile de tropas móviles representa a las Fuerzas Armadas de la República de Tayikistán. Dirige la formación de desfile el teniente coronel Rustam Sharifzadeh. Pueden ver estas unidades, todas muy parecidas entre sí, ¿no? Este paso histórico militar, pues hasta ahora se preservan algunas de ellas, como pueden ver. Y el moderno igual con ruso muy En la alterado. Plaza Roja está la compañía de la Guardia de Honor del Ministerio de Defensa de Turkmenistán. Encabeza la Guardia de Honor el general mayor Bashmurat Berdinazarov. Estos pues ya cambiaron el color, como pueden ver ya con los colores de la bandera, ¿no?
uniforme, pero es el mismo estilo, solo otros colores, como pueden notar. Pasan frente a las tribunas la formación de desfile de las Fuerzas Armadas de la República de Uzbekistán. Encabeza la formación el coronel Zafarjon Melikchaev. Este uniforme es más diferente, como pueden ver, pero muy bonito uniforme con las insignias y distintivos de la región, como pueden ver, ¿no? Bastante árabes, podría decir, ¿no? Muy bonito el uniforme, como pueden ver por las unidades de aquí. Marchan los soldados de ejércitos amigos. Ejércitos Abren el amigos. paso los cadetes de la primera escuela de las Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Vietnam. Dirige la formación de desfile el teniente coronel Pham Hang Chan. Aquí pueden ver a la República Popular de Vietnam y sus tropas que derrotaron a los Estados Unidos. Ahí pueden ver a su mandatario, su presidente. Marcha la formación de desfile de la Policía Militar de las Fuerzas Armadas de la República Árabe de Egipto. Egipto. Encabeza la formación el coronel Mahmoud al-Harsari. El SKS como rifle, como pueden ver en este desfile, las unidades policiales. Y su mandatario, como pueden ver ahí. Pueden ver que están enfocando a los mandatarios viendo con honor a sus tropas marchando en la Plaza Roja, como pueden ver. Ante las tribunas desfila en marcha solemne la formación de desfile China. de la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación Chino. Dirige la formación de desfile el coronel superior Zhu Weiming. Ahí pueden ver Xi Jinping orgulloso viendo sus tropas. Marchan incluso diferente y uniformes diferentes de la República Popular de China, pues, como pueden ver ahí representando. La formación de desfile del Ejército Popular de Laos marcha por la Plaza Roja. El teniente coronel Von Vilaipon comanda la formación de desfile. Hola, ¿qué tal? No sé si estamos dentro. Perdón, me he caído. Me he caído. Vale, yo creo que con esto vale. Quedan algunos países por participar, pero lo que está claro es que Rusia no está sola. Ver tantas tropas de tantos países desfilando por la Plaza Roja le da una posición de fuerza a Rusia que en Europa no nos cuentan, desde luego. Sí, el espectro es mucho mayor todavía, si te fijas, no en quienes están desfilando, sino en quienes han acudido, ¿no? Que hay representaciones pues, de prácticamente todos los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Y yo creo que esta es la cuestión, la gran cuestión de hoy, ¿no? Nosotros le hemos dado un par de vueltas. Primero, el hecho de que este programa lo hayas dedicado a ese tema, ¿no? Hace un año no lo hubieras hecho, ni hace 2 años. Quiero decir, es evidente que no es lo mismo el 80 aniversario que el 79 o que el 81, ¿no? Es el número redondo, tiene otro significado. Pero históricamente esto no es nada habitual, que se le haya dado, que haya tenido esta relevancia como ha tenido, ¿no? Yo creo que eso es algo llamativo en sí mismo. ¿Qué hay detrás? Bueno, el contexto geopolítico, por un lado, clarísimamente, que, bueno, que tiene un cierto paralelismo, y lo hemos comentado antes, ¿no? Con la situación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tienes una serie de países enfrentados contra otros de Europa Occidental, ¿no? Entonces, para los países emergentes en desarrollo el paralelismo es muy evidente, ¿no? Y encima tienes a un Estados Unidos que, como entonces, está distante
y se empieza a acercar cada vez más a quién, y a Rusia, ¿no? Es decir, el papel que entonces desarrollaba psicológicamente, quiero decir, por lo menos, que entonces tenía la Alemania nazi y sus aliados, pues de alguna forma lo está cumpliendo la Unión Europea en este momento, ¿no? Pero bueno, en ese contexto psicológico que se vuelquen todos esos países, bueno, también incidirá que habrá hecho un esfuerzo especial probablemente el gobierno ruso en realzar este día, y luego también las torpezas de la propia Unión Europea, ¿no? Sí. Porque han hecho ellos mismos una campaña tan disparatadamente agresiva contra este día que al final pues, la reacción les ha salido por la culata, ¿no? Es decir, el que empiece Kaja Kallas casi amenazando, ¿no? Pero diciendo de una forma tremendamente rotunda, dando instrucciones a los países de la Unión Europea y a los aspirantes a ser parte de la Unión Europea de que no vayan a un desfile en concreto en Moscú, ya ella misma le está dando una relevancia impresionante a ese día, ¿no? Y luego, pues unos pocos días después, Zelensky, que no actúa solo en estas cosas, sino porque le dan instrucciones, Sí. pues empieza a amenazar con bombardear Moscú ese día, ¿no? Y entonces dices, claro, es el contexto ideal para que de pronto todo el mundo primero se entere de que hay una celebración, de que es el 80 aniversario del fin de la Guerra Mundial, de que Rusia está celebrando la victoria sobre los nazis, de que se celebra ese desfile en Moscú, y que al final hayan conseguido que esté todo el mundo pendiente del tema y de que prácticamente nadie les haya hecho caso, ¿no? Exactamente. Es algo que revela también, como cuestión de fondo, el tremendo nerviosismo que hay en la Unión Europea con respecto a la situación geopolítica, y que está relacionado con lo que tú comentabas antes, ¿no? Con ese querer dar otra visión de lo que fue la historia, ¿no? Que dentro de lo posible, aparte a Rusia, aparte a la Unión Soviética, modere, digamos, las responsabilidades de Alemania nazi, etcétera, ¿no? Exactamente. Y a mí de este desfile me han resultado curiosas dos cosas. La primera, el giro evidente de Rusia a Asia, obligado, claro, evidentemente, pero un giro brutal. La mayoría de los países que han desfilado eran asiáticos. Y luego la no presencia de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur en el desfile. Eso me ha resultado tremendamente ¿De curioso. Corea del Sur o Corea del Norte? Corea del Norte, perdón. Sí. Corea del Norte. Estoy un poco disléxico. Me ha resultado muy curioso porque ellos, Rusia misma, ha admitido que las tropas norcoreanas jugaron un papel fundamental en la reconquista de la parte de Kursk que invadió Ucrania. Entonces, pues eso. Probablemente es porque están muy ocupados en Ucrania. A ver, pero un batallón, ¿no? No, pero ¿estás seguro de que no han estado? Yo tengo idea de haber visto algún vídeo y es posible que haya habido otro tipo de representación, ¿no? Con abrazos con representantes militares norcoreanos. Pues en el desfile no han estado. Eso sí que es seguro. Porque me lo he visto entero, la verdad. La verdad es que es muy emocionante el paso de las unidades, la llegada de los T-34. Eso. No, si viste el programa de MP Geopolítica, ahí pusimos un vídeo que para mí también era muy significativo. Un vídeo donde cantaban esta canción sobre la Gran Guerra Patria, ¿no? Aparecía una chica, una jovencita rusa, pero luego salían acompañándole coros de distintos países, ninguno europeo. Para mí, yo creo que es un vídeo que tiene en los países en desarrollo y países emergentes, es un vídeo que tiene un enorme impacto, ¿no? Es decir, cómo aparece en Rusia, representada por esta chiquita, y apoyándole en la canción
representantes de Asia, de África, de Latinoamérica, pero ningún europeo, ¿no? Yo creo que esto está seguramente premeditadamente hecho así y que es un vídeo, yo creo que con una fuerza tremenda, ¿no? Sí, le estuve buscando en YouTube para que fuese una opción de inicio de programa y no le encontré, no encontré ese vídeo. No lo sé si es porque no lo han subido a YouTube y lo han distribuido por otros medios o no sé, pero no lo encontré porque me parecía una buena opción para empezar. Aunque la canción sí que es verdad que es muy dura en el sentido acústico. No solo por lo que cuenta, que lo que cuenta Sí, es porque muy duro el también. mensaje es muy duro, pero claro, precisamente el ser mensaje duro y también muy emotivo y la aparición de esas representantes de todas esas naciones apoyando ese mensaje, yo creo que es de un impacto muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí. El título de la canción concretamente es La Guerra Sagrada, ¿vale? Por si la queréis buscar. Hay muchas versiones. Hay una, está la que os dice Adrián, con coros de distintos países, pero hay otra con imágenes de la batalla de Stalingrado, desde el punto de vista ruso, que también es y traducida y con subtítulos en español que está muy bien. Os lo recomiendo que lo busquéis en YouTube porque es una canción que enardece. Bueno, entonces, a ver, de esto. Las tropas surcoreanas, Norcoreanas. norcoreanas, al final sí estaban en Rusia, que se estuvo especulando durante meses. Nadie encontraba las tropas coreanas, voy a decir coreanas porque si no lo voy a decir al revés otra vez. Nadie encontraba las tropas coreanas, nadie filmó a las tropas coreanas, incluso se decía que es que no estaban, y resulta que sí que estaban allí. Eso implica una alianza firme de Corea del Norte con Rusia, ¿no? Sí, efectivamente, el primer hecho tremendamente llamativo es cómo es posible que en todos esos meses no hayan sido capaces de obtener pruebas los ucranianos, ¿no? O Occidente de este tema, ¿no? ¿Por qué no han? Porque incluso un prisionero que lo presentaron como norcoreano resulta que no era norcoreano, ¿no? Entonces, sino que simplemente tenía aspecto asiático, pero era de una provincia rusa, ¿no? ¿Cómo es posible que en todos esos meses no hayan conseguido prisioneros, por ejemplo, suficientes como para probarlo, ¿no? Es extrañísimo, ¿no? Pero luego, claro, ese reconocimiento expreso efectivamente tiene una importancia enorme. Yo creo que tiene una importancia enorme, sobre todo cara hacia Europa, ¿no? Porque esto tiene dos puntos de vista. Primero, la posibilidad de que, en función de los acuerdos con Norcorea, independientemente de los apoyos en material, etcétera, puedan disponer se ha hablado de hasta 200.000 norcoreanos, ¿no?, para participar y entrar en la guerra de Ucrania. Esto puede ser muy importante si en el momento en que la guerra pase de la guerra de desgaste a los avances territoriales, que es donde más riesgo se corre de pérdida de material y de hombres, ¿no? Y entonces, el que Rusia pueda distribuir ese riesgo con Norcorea, pues puede ser un elemento muy importante en esa fase, ¿no? Vamos a ver si eso sucede, porque tampoco sabemos cuál es la valoración que Rusia o el ejército o el gobierno ruso hacen sobre cuál es el nivel de riesgo que ellos van a estar dispuestos a aceptar en esos avances territoriales, ¿eh? Esa es la base de esa segunda fase de la guerra de desgaste. Es decir, desgastar posicionalmente al enemigo todo lo necesario, minimizar mi desgaste hasta el momento en que está tan desgastado que ya los puedo desarrollar, poner en marcha los avances territoriales con un coste mínimo para mí o aceptable para mí. Pero no sabemos
cuál es ese coste aceptable para Rusia, ¿no? Y luego el otro componente es la importancia que esto tiene para Europa Occidental. Para estos países como Reino Unido, Francia y ahora seguramente Alemania, que están diciendo que hay que intervenir en Ucrania, que vamos a mandar 20.000, 40.000, 60.000 soldados regulares a Ucrania, ¿no? De alguna forma Rusia le está diciendo, bueno, tened en cuenta que vosotros, si vosotros mandáis 60.000 soldados de esos países, nosotros podemos mandar 200.000 de Norcorea. Entonces, yo creo que en sí el mensaje implícito es muy claro y es evidente. Yo creo que va más por ahí, Adrián, por esto segundo que has dicho. Que, de hecho, han dicho que estaban las tropas coreanas porque no las van a usar más. Yo, al menos es lo que pienso. Además, las han usado en un punto muy concreto del frente, que es Kursk, que es lo que nadie puede dudar de que es territorio ruso innegable. Claro. Y no las han usado en otros puntos del frente. Y yo creo que es por eso. Y que ahora han admitido que estaban y que han jugado un papel fundamental y eficaz, fundamental y eficaz en la guerra, porque ya no las van a usar más, pero lo que están diciendo con eso es, ojito, que pueden volver. Ojito, que pueden volver. Y yo creo que ese es el mensaje que se ha transmitido muy bien con eso. Y es un refuerzo para Corea del Norte, porque, claro, queda claro que hay una alianza fuerte con Rusia y que si se meten con Corea del Norte, se meten con Rusia. Ya no es el aislamiento que tenía Corea desde siempre. O sea, ahí hay dos... Sí, y luego también desde el punto de vista de reforzamiento de su ejército, ¿no? Porque de esto sí se habló desde el principio, que el gran beneficiado en ese sentido era Norcorea, porque, claro, por muy entrenados, preparados que estén sus soldados, el salto de tener experiencia de combate o no tenerla es impresionante, ¿no? Y entonces el que hayan podido, por lo menos, no sabemos en qué nivel, a qué parte de su ejército, entrenarlo, hacerle coger experiencia de combate es un avance muy importante para fortalecer su capacidad, ¿no? Hombre, y que se están entrenando en Rusia. No sabemos en qué número. Claro. O sea, están cogiendo, están siendo entrenados por gente que sabe lo que es combatir, que sabe lo que es la guerra moderna y que está ganando una guerra moderna. O sea, que lo hace con eficacia. O sea, están, aunque ya no intervengan más en la guerra, están cogiendo una experiencia brutal, ¿no? Indudablemente. O sea, sí, refuerza muchísimo a Corea del Norte y debilita indudablemente a Japón y Corea del Sur, que son los grandes rivales de Corea del Norte. Bueno, yo ya he tocado todos los temas que tenía preparados para hoy. O sea que si quieres tú comentar alguna cosa y que... No, pues creo, y repito lo que dije en un programa ayer, que creo que en todo el programa no hemos mencionado a Trump, lo cual No. después de todos estos meses es algo casi milagroso, ¿eh? Pero bueno, no sé si podremos repetirlo de aquí en adelante, ¿no? A Estados Unidos sí, varias veces. Bien, bueno, estos días ha sido noticia la elección del nuevo Papa, pero no hay mucho que se puede decir en este momento, porque todo son especulaciones. Sí se ha hablado mucho, y lo comentamos en el programa de ayer, sí que lo viste, ¿no?, de esa imagen que el propio Donald Trump difundió de él mismo, una imagen elaborada con inteligencia artificial, ¿no?, de él mismo vestido de papa. Habrás visto esa imagen, supongo, ¿no? No, esa no. Me lo perdí. Ha habido un vídeo muy divertido también,
pero el vídeo supongo que no lo habrá difundido él, pero él mismo, la imagen sí, ¿no? Y hubo mucha especulación alrededor de esto y había distintas informaciones que apuntaban a que no era, porque muchas cosas de estas que hace Trump pues tienen más sentido de lo que parecen, ¿no? Y entonces que era una forma de mensaje de un contexto en el que Estados Unidos estaba presionando dentro del proceso de elección del nuevo Papa, ¿no? Y que era una forma de manifestar presión o, en cierta forma, desprecio también, ¿no? Desprecio también por el contexto, pero es una forma de manifestar fuerza, también eso, ¿no? Es decir, oye, yo soy capaz de reírme de vosotros, ¿no? Con esta imagen, ¿no? Pues sí. Y parece que se decía que ha habido negociaciones muy duras en ese contexto, que lo que no sabemos es en qué sentido. Pero bueno, ni con qué efectos. Hombre, yo sobre el nuevo Papa me resulta muy, muy curioso que sea estadounidense. Porque en Estados Unidos, digamos que viven de otra manera el catolicismo. Son muchísimo más conservadores, o sea, sí, son muchísimo más conservadores los católicos estadounidenses que los católicos europeos. Entonces, el que sea estadounidense a mí me ha resultado muy curioso. Los medios dicen lo contrario de lo que he pensado yo, al ver la nacionalidad solo del nuevo Papa. Lo que dicen es que es continuista con lo de Francisco y tal y cual, pero yo lo veo sí, yo estoy muy escuchando conservador. Efectivamente, yo estoy escuchando también las dos versiones, ¿eh? Porque algunos han relacionado estos informes de que estaba habiendo bueno, siempre hay unas luchas internas y externas muy fuertes con las elecciones del nuevo Papa. Se habló mucho, por ejemplo, del impacto que tuvo la presión de la CIA para la elección de Juan Pablo II en su momento, que luego tuvo muchas consecuencias en la caída de los países socialistas, etcétera, de algunos países socialistas, ¿no? Y que, bueno, dentro de ese contexto, pues en el momento en que se nombra un papa norteamericano, enseguida se relacionó con uno con el otro, ¿no? Sí, es consecuencia de esas presiones, pero no está claro porque también dicen, bueno, es norteamericano, pero ha estado muchos años en Perú, ¿no? No lo sabemos. Por lo menos nosotros no tenemos información todavía para decir si va a ser de la línea de Francisco, no va a ser de la línea de Francisco, no lo sé. Hombre, desde luego, Juan Pablo II fue un papa con un clarísimo perfil político y económico. Político y económico, las dos cosas. No olvidemos su influencia en el neoliberalismo, en el inicio del neoliberalismo en el mundo. Sí. Y una última cosa sobre el nuevo papa, yo solo voy a poner, espero que no pase nada al compartir pantalla esta vez, ¿dónde está? Esta noticia que leí días antes de su nombramiento. Prevost y sus socios, los implicados en abusos sexuales, no deben ser votados. Y cuenta lo que nos han contado. Lo que nos han contado tantas veces sobre la Iglesia Católica y su, digamos, como tibieza con los casos de abuso sexual, ¿no? Que incluso ha llegado a defender a abusadores. Y el impacto de esto, claro, puede ser de muy distinto tipo, ¿no? Claro, no es lo mismo que alguien haya estado claramente implicado o que haya acusaciones, porque claro, dentro de la Iglesia habrá acusaciones de todo tipo alrededor de este tema, ¿no? Pero incluso puede suceder lo contrario, ¿no? Porque ya sabes que estas redes, por ejemplo, de tráfico sexual de menores, como la red Epstein, la red Ditrux en Bélgica o la red Saville en Inglaterra, serán redes de chantaje, ¿no? El objetivo no era sexual, sino de chantaje, ¿no? De tal forma que las personas que se implicaban en esto, por un lado, eran a partir de ese momento sometidas a chantaje, pero también tenían muchas más posibilidades de éxito,
precisamente por eso, porque eran personas manejables, ¿no? Sí, sí. Y tanto. Ujú. Bueno, ya veremos qué nos depara el nuevo Papa. ¿Sigue teniendo tanto poder la Iglesia? Bueno, tiene menos que antes, pero sigue teniendo un poder grande como tenía. o- A ver, yo creo que tiene seguramente menos poder ideológico que antes, pero tiene un gran poder corporativo. ¿Mm? Es decir, cuando hablamos de las grandes corporaciones, pues uno de los sectores de esas grandes corporaciones son las inversiones del Vaticano, en concreto, del Vaticano. Sí. O sea, Que se son. gestionan como otras corporaciones, claro. Sí, claro, se gestiona como gestiona BlackRock, como Claro. buscando el beneficio y. Sí, las dudas y las especulaciones surgen sobre quién realmente toma las decisiones sobre esa, digamos, gestión corporativa del Vaticano, ¿no? En qué medida las toma el propio Vaticano o lo mismo que hay distintas fuerzas que inciden sobre los cardenales a efectos de elegir uno u otro papa, pues en qué medida esas fuerzas controlan al papa elegido e inciden sobre las grandes decisiones, ¿no? Y ahí se habla mucho, pues, por ejemplo, bueno, igual que se habló de la CIA en el caso de Juan Pablo II, ¿no? Se habla mucho de sectores de la nobleza italiana y europea, ¿no? Con una gran incidencia sobre el Vaticano en concreto. Entonces ahí, Claro. bueno, el Vaticano es un poder en sí mismo o es un instrumento de otros grupos de presión. Bueno, ahí están un poco las dudas, ¿no? O pueden ser las dos cosas, ¿no? Un intermedio. Sí, ¿no? Que sean una parte de los que gobiernen el mundo, ¿no? El Vaticano y quien esté realmente a la cabeza del Vaticano. Que posiblemente no sea el Papa, claro. Porque eso sucederá también en el Vaticano, porque aquí lo vemos claro, ¿no? Que nuestros dirigentes políticos no son los que gobiernan el país. Evidentemente porque no harían las cosas que hacen si fuesen los que gobiernan el país. Que les mandan otros. ¿Sucederá lo mismo en el Vaticano? Que también hay influencias supra Que hay de influencias Estado. está claro. Hasta qué punto llegan es lo complicado, ¿no? Por eso decía que es muy posible que la realidad sea intermedia, que el Vaticano sea un poder por sí mismo, pero con influencias externas importantes, ¿no? Ujú. O sea, externas, no No, no, internas. externas, externas. Vale, vale, vale. Bueno, eh, pues ya está el programa de hoy. Muy bien. Eh, Muchísimas gracias por haber venido una vez más y nos vemos cuando tú quieras para hablar de estos y de otros temas. El tema Rusia-Ucrania está muy interesante porque yo creo que la guerra está a puntito de acabar, ¿eh? O sea que un día sí podemos tocar ese tema. Sí, sí. Bueno, esta tarde me ha llamado un amigo eh, pidiéndome que intente en mis vídeos hablar más sobre China, en concreto, ¿no? Jo, pues habláis mucho. Sí, pues podemos hacer un Sí, programa sobre China, bueno, que da mucho de sí en distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, sobre todo clarificar, bueno, hasta qué punto llegan los avances económicos y tecnológicos, los problemas que hay detrás, los retos, sobre todo en lo que podemos aprender, ¿no? De China. Yo creo que eso es lo sí. importante, ¿no? Porque muchas veces hay recelo con respecto a China en determinados ámbitos, pero eso no debería ser un problema, ¿no? Es decir, que seas capaz de valorar lo que un país está haciendo bien, no quiere decir que tengas que aceptarlo absolutamente todo, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieres Yo podemos hablar en un programa también de eso. sí, porque hay algo de China que llevo dándole vueltas desde que lo dijiste tú en uno de los programas, no sé si aquí o en otro lado, que es lo de que los chinos ahorran el 50% de sus salarios. Mm. Y que eso tenía que cambiar, era lo que dijiste, que tenían que consumir más. Y yo le estoy dando vueltas a ese concepto y no veo por qué.
tienen que consumir más. No, no, no acabo de verlo. Eso Sí, bueno, que tenían que las políticas de China van en la dirección de que consuman más con la idea de no depender tanto de las exportaciones a la hora de vender sus productos. Es decir, que dependan más del consumo interno que ahora y menos de las exportaciones. Pero ¿tú crees que el contexto mundial va a cambiar tanto como para que China pueda tener problemas? Me refiero, ahora China exporta porque nosotros no producimos, básicamente. Llegaba el de Tesla, se pilla un rebote cojonudo con Trump por los aranceles chinos, porque claro, es que no puede hacer coches con los aranceles chinos. Directamente depende de China tan brutalmente que no podría ni producir coches. Y eso pasa con los coches Tesla, pasa con los móviles Apple, las tablets Apple, pasa con los ordenadores de Samsung, pasa con... Es que pasa con todo. Dependemos tan brutalmente de China que yo no veo que tengan que preocuparse del consumo interno, porque nosotros directamente en Occidente no producimos, y en África y tampoco, vamos. Sí, pero supongo que ellos se dan cuenta de que esa situación no es sostenible mucho tiempo. Es decir, un país que no produce puede consumir lo que no produce durante un tiempo, pues endeudándose, por ejemplo, pero si sigue sin producir, pues al final eso va a reventar y va a tener que dejar de consumir. Porque de alguna forma tienes que pagar lo que consumes, ¿no? Hombre, claro, no, sí, sí que vamos al desastre, no, no nos cabe la menor duda. Porque... O empezamos a producir más, bueno, esto es mucho más claro en Estados Unidos, pero también en Europa, o empezamos a preocuparnos más de la producción de bienes y servicios, o vamos a tener que reducir el consumo, claro. Sí, eso sí que es cierto. Y China, como tiene visión de futuro, ¿no? Pues ya lo está viendo y está intentando. Vale. Por ese punto sí que lo veo, sí tienes razón. Porque desde luego así no podemos seguir, si eso es indudable. ¿Qué vamos a tener aquí en España? ¿2 billones de deuda o dos? No sé. Bueno, aunque el Imperio Español ha tenido millones y millones de deuda y luego hacía una bancarrota o un tal o un cual, y aquí paz y después gloria. O sea, tampoco... que Sí. Bueno, lo que necesitamos es localizar en algún sitio minas de oro y de plata que nos permitan financiar una segunda reedición del imperio durante un tiempo, ¿no? No, pero a lo que me refiero, que se les acababa el dinero, les ahogaban las deudas, tal, pues decían, a tomar por culo, bancarrota, no te pago y ya está. Bueno, claro, es lo que tiene ser un imperio, eso también es verdad. Pero... Bueno, que nos liamos, que esto empiezan a surgir temas y Sí. lo de China sí lo dejamos pendiente porque sí es un tema que me interesa mucho, y lo de Rusia-Ucrania también, porque ya digo. Y eso, a vosotros espero que os haya gustado el programa y nos vemos ya el lunes con otros temas y con otras cosas. Hasta mañana, gente.